Veamos el circuito. Tengo la placa conectada a la computadora a través del cable USB, con lo cual tengo alimentación de la placa y a la vez la conexión serie que me provee este cable con la computadora. Y un sensor que conecté a la placa, un sensor IR optointerruptor. Cuando yo interrumpa el haz, presten atención a ese LED de activación, es decir, el sensor está detectando que yo corto o no corto el haz. Y esto lo vemos en el monitor serial. Es obvio que yo tengo que tener la placa conectada a la PC para verlo en el monitor, ¿verdad? Esta comunicación podría no ser física, sino que podría ser inalámbrica también. Entonces, si yo activo y desactivo este sensor, y eso hace que la señal emitida por el sensor, la placa la lea y la escriba en el bus serial, quiere decir que cualquier sensor que yo colocara acá, que me mandara una señal aquí de 5 voltios, haría exactamente lo mismo. Cambiemos el sensor. Vean, ahora el circuito es el mismo, solo que modifiqué el sensor que estoy usando. Tengo un sensor LDR que es capaz de detectar cambios en la luz. La salida del sensor la mando al pin 8 igual que antes. Y ese LED es el que nos va a indicar el estado del sensor. Fíjense, cuando yo tapo el sensor, le bajo el nivel de luz y activa o desactiva la salida. Y vemos lo mismo en el monitor serial. Este es otro caso, con otro sensor distinto. Habíamos probado con un optointerruptor, con un LDR y ahora con un IR, un sensor infrarrojo, que tiene emisor y receptor hacia adelante. Aquí tenemos un LED que ahora está apagado, que nos va a indicar el cambio de estado de la señal. La conexión es la misma, positivo y negativo para alimentar la shield y la salida digital al pin 8 de la placa. Cuando yo acerco mi dedo, cambia el estado. ¿Por qué? Porque el haz que está emitiendo el LED infrarrojo está pegando en mi dedo y rebotando y siendo leído por el receptor. En todos los casos tenemos una salida digital de 5 voltios. Bueno, nos falta un caso que es el más simple, que es ¿qué ocurre cuando usamos un botón pulsador? Veámoslo. Ahora parece mucho más simple el circuito. De vuelta tengo la placa conectada, un botón o push button que tiene una entrada y una salida. Salgo de los 5 volts, paso por el botón y voy a la salida. Es decir, a la entrada digital. Y pulso. Y observamos valores erráticos. O se queda conectado como pulsado o desconectado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Veamos cómo es el tema del código con el software serial y la conexión serial. Abro el Arduino, voy a ir a un archivo reciente que es el que yo cargué en la placa. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, les digo rápidamente, lo que hice fue configurar en el setup un botón, una entrada a la que asigno un botón. En realidad, ustedes vieron en el video que yo primero conecté varios shields, varios sensores, que todos tienen en el shield, en la plaquita, resuelto un problema que en el botón no está resuelto si yo uso un botón solo, que es el estado en que se encuentra la salida del botón en algún momento en particular. Veamos, yo abro el monitor y fíjense, el botón me aparece como no pulsado. Efectivamente no está pulsado. Ahora aparece como pulsado y yo no lo toqué. Y ahora aparece como no pulsado y tampoco lo toqué. Ahora lo pulso y por supuesto me dice activado, pero cuando lo libero sigue diciendo activado. Bueno, todas esas, y ahora se desactivó solo. Todas esas inestabilidades desaparecen cuando yo le pongo, ahí la acabo de conectar,
la conexión pull down. Para eso es la conexión, para estabilizar la señal y que siempre lo que tengo en el pin sea lo que yo deseo tener. Y ahora con un agregado muy simple en el circuito, que es, fíjense, originalmente yo solo había puesto la alimentación de positivo y de ahí a la señal. Y ahora agregué un cable negativo que conecto a través de una resistencia, no directamente, esta resistencia de 10 kΩ a la salida. Eso es lo que se llama una conexión pull down. Es decir, que mientras el botón no esté activado, es decir, no conectado, la salida está conectada a través de la resistencia a la masa, al negativo, a ground. Y cuando yo pulse el botón, voy a tener positivo aquí en el cable amarillo. Y también va a circular corriente por la resistencia. Bueno, no importa, pero lo importante es que las corrientes parásitas que hacen que el valor sea aleatorio, con la conexión pull down circulan, fluyen hacia el negativo y lo establecen en negativo. Quiere decir, resumiendo, cuando yo el botón lo tengo pulsado, tengo una salida en alto. Y cuando lo libero, tengo seguro una salida en bajo, que me la está asegurando la resistencia. Siempre que tengan sensores mecánicos, vean cómo funciona ahí. Siempre que tengan sensores mecánicos, repito, es indispensable usar una conexión pull down si yo que lo quiero referir a 0 o pull up si lo quiero referir a 5 voltios. Un sensor muy usado es este, que es un micro switch, a veces se llama bumper o bumper. Tiene una chapita que acciona un botoncito y tiene dos salidas. O sea, es lo mismo que apretar el botón, solo que con este resortito yo puedo accionarlo con una leva, le puedo poner en el paragolpe de un robotito para cuando choque contra algún objeto y demás. Así se ve un botón pulsador, o push button en inglés. Cuando ustedes lo compran en cualquier casa de electrónica, lo van a ver así. Hay distintos tamaños, en general, definidos por el cuadradito este en milímetros. Por ejemplo, 6×6, 8×8, 10×10. Y siempre tienen 4 patas que están internamente conectadas 2 a 2. Es decir, que esta pata por adentro es la misma pata que esta. Tengan cuidado con eso. ¿Ven cómo está atravesada? Todos tienen la misma forma. Es decir, que si ustedes consideran 2 patas como paralelas en un mismo plano, esas se conectan a través del botón cuando ustedes lo presionan. A ver. Estando presionado, esta es la conexión del botón, visto desde arriba. Cuando ustedes lo presionan, las patas se conectan 2 a 2. Y cuando ustedes lo liberan, se desconectan 2 a 2. Esto, por supuesto, está en el aula virtual. Ahora veamos qué hacemos con lo de las conexiones. Cuando yo uso un pulsador, el problema que tengo es que cuando el botón está abierto, la entrada que yo estoy usando no tiene una tensión definida. Entonces eso me puede dar valores erráticos. Para eso uso o una conexión pull down o una conexión pull up. En este caso yo usé una pull down. ¿Qué significa? Presten atención. Este es el botón pulsador. Yo lo que hice fue conectar desde los 5 voltios al botón del lado abierto en una de las patitas y del otro lado la conecté al pin 8, pero también la conecté a tierra a través de una resistencia siempre. ¿Por qué? Porque si yo no pongo una resistencia, cuando cierre el botón voy a hacer un cortocircuito entre los 5 voltios y tierra. Esta resistencia puede tener cualquier valor alto, 4, 5K, de 5 kΩ, 10 kΩ. Si es excesivamente alta no va a hacer el efecto que deseamos. Por ejemplo, una resistencia de 1 megOhm quizá no. Y si la resistencia es muy baja podríamos llegar a poner en cortocircuito la placa o recalentar la fuente. Les aconsejo 10 kΩ. Entonces prestemos atención. Cuando el botón está abierto, si en el pin hay algún valor de tensión espurio que tiene que ver con el estado abierto del pin, la corriente va a fluir hacia negativo, es decir que este valor de referencia siempre va a ser un 0 voltios, que en la lectura del serial va a ser un estado bajo.
Cuando yo pulso el botón pulsador, la corriente va a fluir desde los 5 voltios hacia el pin y va a pasar a un estado alto. En el caso de la conexión pull-up, se busca lo contrario. Yo tengo siempre una resistencia conectada a los 5 voltios y fíjense que el botón está del lado de 0, es decir, que cuando yo pulse, la corriente va a drenar a 0 y este pin va a pasar a valer 0, pero cuando no está pulsado, cuando está liberado, hay tensión aplicada al pin a través de una resistencia, no directamente. Eso me eleva el valor del pin a 5 voltios siempre. Y así tengo la referencia de valor lógico en más 5 o en 0 perfectamente establecida. Bueno, veamos un poco. Veamos la parte del código del trabajo con el puerto serial. Lo que vamos a hacer es ir al IDE de Arduino. Vamos a abrir el ejemplo que estamos usando, que estoy usando ahora. Y este ejemplo lo tienen disponible en el aula. Y prestemos atención. Lo primero que hago es crear una variable a la que llamo botón y la asigno al pin 8, que es donde voy a tener la entrada del botón o del sensor que haya conectado ahí. Luego, en el setup, declaro esa entrada que llamé botón como una entrada, como input, y comienzo comunicación serial. Es decir, llamo una librería que ya está incluida en el IDE, que se llama software serial, y que me permite utilizar un montón de herramientas e instrucciones de esa librería. Sobre todo me va a permitir la comunicación, sin escribir código, ya está escrito. Y en el loop creo una función que veamos. Declaro una variable entera que se llama estado, en la que voy a almacenar el dato del estado del botón. Hago una lectura digital del pin al que llamé botón y almaceno el dato de lo que haya encontrado ahí. Y después hago un condicional y digo que si el estado es igual a 1, que es lo mismo que decir high o botón presionado, entonces escribo serial print line, escribo el mensaje botón pulsado sensor activado. Si no encuentro un dato 1, es decir, encuentro cualquier otro dato, 0 o lo que sea, voy a escribir el mensaje no pulsado o botón desactivado. Por último, aplico un pequeño delay que me permite visualizar los datos en la consola, en el monitor serial, más cómodamente. Abro el monitor y veamos. En principio está desactivado, o sea, no está pulsado. Cuando yo lo pulso, me marca activado, es decir, cambia la condición. Y si lo pulso rápidamente, vemos que todo funciona correctamente. Acá vemos el circuito, la placa, igual que en otras oportunidades, ¿no? Positivo y negativo tomados de la placa, porque esta pequeña shield que fabriqué yo, fíjense, es una placa prototipada que se compra en la casa electrónica con algunas soldaduras y ya tiene las dos resistencias de pull down conectadas, con lo cual tengo positivo y negativo de la placa para alimentar el pull down y después dos salidas que yo las conecté a las entradas digitales 8 y 9 y ahí pulso una, pulso la otra, libero una, libero la otra.